Ya lo conectamos, Ricardo. Un segundito. Espere un segundito. Ricardo, ¿nos escucha? A ver, ahí me parece que puede hablar, Ricardo. Yo los escucho bien. Perfecto. Bueno, ¿quiere probar de poner su cámara? Está, bueno. A ver, si quiere se la trato de activar desde acá. A ver, un No, segundo. ahí está. No. A ver. Ahí conectó, perfecto. Pruebe de hablar un poquito, Ricardo, simplemente para ver si tenemos buen retorno. Hola, hola, hola. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias eh, por estar aquí con nosotros. Bueno, Jerónimo, ¿querés arrancamos formalmente ya? Estamos justo en hora. Dame un segundito nada más que quiero colocar la grabación. Perfecto. Jerónimo, adelante. Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos todos. Esta es la tercera jornada que está Visión 21 para reflexionar sobre esta particular crisis en la cual nos encontramos. La intención es convocar a analistas y pensadores lúcidos para ayudarnos a pensar a todos qué nos está pasando. La crisis nos interpela a nivel personal, familiar, institucional y como país. Nos afecta a todos, afecta a todos los países, afecta al sistema internacional, y una de las características de las crisis y de las emergencias es que nos dispara miedos, nos dispara reacciones emocionales, reacciones rápidas frente a los problemas, y a veces eso genera un déficit de pensamiento, de planeamiento, de proyección. Así que para colaborar en la toma de decisiones a nivel público, hemos construido este espacio de reflexión para tratar de pensar qué pasa en los distintos niveles. Hoy tenemos pensadores muy distintos y muy capacitados para ayudarnos a reflexionar y prepararnos mejor en lo personal, familiar, institucional y como país para el mediano o largo plazo que luce complicado. Así que, sin más, damos paso a, bueno, Pablo, las presentaciones y escuchamos a nuestros invitados. Gracias, Jerónimo. Bueno, vamos a presentar a nuestro primer panelista, el doctor Gustavo Semería. El doctor Semería es abogado, licenciado en Relaciones Internacionales de la Escuela Superior de Guerra, profesor en Ciencias Sociales, es diplomado en Seguridad Humana, ex oficial del Ejército, egresado con honores del Colegio Militar de la Nación. Como cadete fue invitado a West Point y ofició también como oficial de las Naciones Unidas. Es director del centro que nos convoca, de Think Tank Visión 21, y autor del libro Adiós a la democracia. Gustavo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo, y muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Bueno, yo les voy a hablar sobre un tema, un poco una aventura intelectual que voy a hacer. Los invito a embarcarse conmigo en esto. Y vamos a reflexionar sobre si estamos transitando la Tercera Guerra Mundial. Generalmente, bueno, los procesos políticos y los procesos bélicos bélicos específicamente tienen un momento de inicio, generalmente con los disparos de los cañones. Ahora, no necesariamente empiezan en ese momento, sino que tienen su trayectoria anterior, que solamente es vista con el beneficio de la historia. Por ejemplo, si vamos a la Primera Guerra Mundial, bueno, la Primera Guerra Mundial empezó en Sarajevo en 1914, cuando el joven nacionalista serbio Princip asesinó a
el archiduque Francisco Fernando en plena calle. Pero si nos retrocedemos en la historia, vamos a ver que en 1870 ocurrieron en Europa dos hechos trascendentales, y fue que Italia y Alemania, que eran dos países mosaicos, llenos de reinos y principados, y no constituían un Estado-nación todavía, se unifican en 1870 y empiezan a reclamar su lugar en el mundo, en las áreas de influencia y en el reparto de los imperios, porque habían llegado tarde. Y bueno, una serie de sucesos, la paz armada, una serie de crisis intermedias, derivaron en que en 1914 la Primera Guerra Mundial comenzó. Y la Primera Guerra Mundial signó todo el siglo XX, porque fue una prolongada guerra civil de Occidente. En la Primera y Segunda Guerra Mundial, el debate estuvo entre el predominio del Imperio Británico, los Estados Unidos y Alemania. Y después la Guerra Fría, a partir de mitad de siglo, consistió en otra nueva contienda que no fue clasificada como una guerra mundial, porque tuvo lugar en escenarios del tercer mundo, pero que habla de un continuo de todo el siglo XX, donde la nueva potencia que irrumpió en el escenario fue Rusia contra los Estados Unidos. Y este ciclo de la guerra civil occidental termina en 1990, con la caída del muro de Berlín y con la disolución de la Unión Soviética. Ahora bien, Estados Unidos se había preparado durante décadas para enfrentar a un enemigo de similares características y similar magnitud, que era la Unión Soviética, y quedó con una potencia militar frente al vacío. De modo que la terminó utilizando contra Saddam Hussein, un díscolo en Medio Oriente que lo quiso desafiar, y bueno, Estados Unidos conformó una coalición de casi 1 millón de hombres que los hizo danzar en una especie de ballet militar y aplastó a Irak en pocas semanas de combate y con apenas 147 bajas. Esto es notorio porque el pueblo americano ya no estaba dispuesto a tolerar miles y miles de ataúdes, como ocurrió durante la guerra de Vietnam, que llegó casi a 60.000 bajas. De modo que este ciclo, terminado en 1990, deja a un mundo unipolar, con Estados Unidos como una especie de gendarme del mundo, y Estados Unidos a partir de ahí comienza a prepararse para otro tipo de guerras. Guerras no convencionales, guerras de insurgencia, de baja intensidad, y abandona todas las capacidades militares que había tenido hasta entonces, preparadas para las grandes operaciones de gran escala, para los grandes combates en campos abiertos. Y eso perdura hasta hoy. Sin embargo, en el año 2017, Estados Unidos cambia su doctrina militar y vuelve a prepararse para las operaciones de combate de gran escala, Large Scale Combat Operations, o LSCO, y cambia toda su doctrina, empieza a recuperar las experiencias de guerra, tanto de la Primera Guerra Mundial como de la Segunda Guerra Mundial, sabiendo que ahora tiene enemigos que pueden llegar a equipararlo nuevamente en magnitud: China, Rusia, Corea del Norte e Irán. En todo este periodo, el concepto de la guerra cambia, y ahí es donde quiero yo llevarlos a esta aventura intelectual. La guerra clásica cambia de definición, se produce una transformación de la guerra. Yo os voy a proyectar ahora, si me permiten, una breve imagen. No sé si se ve, ahí se ve. Bueno, perdonen la incomodidad. Pero bueno, aparecen una serie de pensadores que comienzan a ver que la forma de la guerra ha cambiado y publican una serie de libros muy interesantes, muchos de ustedes puede ser que los conozcan. William Blinn nos habla de las guerras de cuarta generación. El israelí nacido en Holanda, Martin van Krevel, nos habla de los conflictos de baja intensidad. Dos coroneles chinos, Liang y Jiang Sui, nos hablan de la guerra sin límites o guerra irrestricta. Robert Smith, que es un general retirado del ejército británico, habla de la guerra amongst the people, guerra en medio de la gente o entre la gente. El general
Valery Gerasimov, que es actualmente jefe del Estado Mayor General del Ejército Ruso, en 2013 publica un artículo sobre la guerra híbrida. Y Vladimir Surkov, que es uno de los principales asesores del presidente Vladimir Putin en Rusia, nos habla de la guerra no lineal. En resumidas cuentas, ¿qué nos dicen estos autores? Que, digamos, por ejemplo, Rupert dice, la guerra ya no existe más. Es decir, lo que vamos a tener a partir de ahora son conflictos de baja intensidad, conflictos donde combaten civiles sin uniforme. William Lynn nos dice que la guerra de cuarta generación es una guerra de baja intensidad, una guerra de combatientes de grupos que desafían al poder, a la autoridad del Estado, grupos terroristas, bandas de narcotraficantes, bandas criminales, como por ejemplo las maras en Centroamérica, las mafias. Gerasimov nos habla de la guerra híbrida, nos dice que la guerra se libra en diversas dimensiones, en las cuales el componente militar es el menos importante. En la guerra híbrida tienen predominancia los medios de información, las redes sociales, la ciberguerra, la interferencia, por ejemplo, en las elecciones de los países, para alterarlas, las informaciones falsas, las fake news, las operaciones de falsa bandera, las operaciones híbridas donde militares de un país ingresan a otro y combaten en una guerra sin insignias, como ocurrió en la guerra de Ucrania. Y finalmente Surkov nos habla de una guerra no lineal. Ya no hay frentes entre los países, sino que las guerras se libran entre grupos que combaten entre sí dentro de los países, que pueden pertenecer a una coalición o a otra, e incluso cambiarse en algún momento de bando. Es una guerra de caos. Ahora voy a volver, si me permiten, a la pantalla. Ahí está, así nos vemos nuevamente. Pues bien, esta circunstancia de cambio en la concepción de la guerra nos lleva a una serie de conflictos que a partir del año 2000 a esta parte se fueron dando en el mundo, de manera aislada, pero que cuando uno los concatena y los pone en una línea de tiempo, empieza a comprender que esta nueva guerra caótica, sin fronteras, entrecruzada, empieza a tomar sentido. Por ejemplo, los atentados terroristas islámicos. Desde las Torres Gemelas, el 9 de septiembre, hasta hoy, se contabiliza más de 276 atentados islámicos en todo el mundo. Ello dio lugar a la guerra contra el terror que lanzó el presidente Bush, que inició en la invasión de Irak, luego en Afganistán, y una operación que tuvo lugar en varios países del mundo, desde Filipinas o Yemen, llamada Enduring Freedom, es decir, libertad duradera. A partir del año 2004 tenemos también las revoluciones de colores, que fueron revoluciones que se dieron en países de la órbita de la ex Unión Soviética y que, adoptaron este nombre de colores, como por ejemplo la Revolución de las Rosas en Georgia en el año 2003, la Revolución Naranja en Ucrania en el año 2004, la Revolución de los Tulipanes en Kirguistán en el año 2005, y la más famosa de ellas que fue la Revolución en la que dio inicio, la que terminó con el régimen de Slobodan Milosevic en el año 2000 en la ex Yugoslavia. Siguieron a esto la primavera árabe, ustedes ya recuerdan las manifestaciones y revoluciones del norte de África que comenzaron en Túnez, siguieron en Egipto, donde terminaron con la presidencia de Hosni Mubarak, que llevaba 30 años en el poder, en Libia, donde terminaron con el coronel Muammar Gaddafi, y llegaron finalmente a Siria, donde el presidente Bashar al-Assad decidió enfrentarlas, y eso dio origen a una guerra civil que dura hasta hoy, una cruelísima guerra civil que llevó más de 400, escuchen esta cifra, más de 470.000 bajas, muertos, la mayoría civiles, 11 millones de desplazados y emigrados, lo que provocó una crisis migratoria en los países de la región, y un costo estimado de más de 300.000 millones de euros. Ciudades completamente devastadas, un país arruinado. Y en esa guerra de Siria, que fue una especie de mini guerra mundial, un laboratorio, combatieron los rusos apoyando a los iraníes y los americanos, los estadounidenses, apoyando a Arabia Saudita, en dos bandos cruzados, una guerra muy confusa. Pero bueno, digamos, la conclusión es que fue de una magnitud, de todas las guerras que hubo lugar en Medio Oriente,
por lejos la más cruel y la de mayor cantidad de bajas y impacto económico. Gustavo, Después, quedan 2 minutos. La Revolución rusa, ustedes recordarán, en Ucrania y Crimea, allí a partir de una revolución que se llamó Euromaidán, donde parte de los ucranianos querían asociarse con Europa, con la Unión Europea, y los ucranianos prorrusos no querían hacerlo. Bueno, eso derivó a una intervención de Rusia con tropas irregulares, con comandos, fuerzas especiales de los Spetsnaz, combatiendo en Ucrania sin insignias, se les llamó los Little Green Men, o proxies, y Rusia anexó Crimea, donde está el puerto de Sebastopol, que es el puerto donde tiene asiento la flota rusa del Mar Negro. Así que esta fue también una guerra, digamos, que no encaja en los parámetros clásicos. Y después tenemos otras crisis que no llegaron a ser guerras en sentido específico, como por ejemplo la iniciativa china de la nueva ruta de la seda, que habrán escuchado, que intenta digamos, expandirse hacia el mundo como una potencia global, bajo lo que el secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, ha denominado diplomacia de la deuda, donde China otorga créditos que tienen condiciones leoninas y muchas veces imponen concesiones de soberanía, concesiones de recursos naturales. Bueno, eso lo hemos visto incluso en la región. Tenemos también la crisis de Huawei, con la llamada crisis del 5G, donde China, a través de esta empresa campeón nacional, la idea de las empresas campeones nacionales es una idea que viene de la época de General de Gaulle en Francia, ¿no? Que es inyectarle a las empresas fuerza y anabólicos para que puedan competir a nivel internacional. Y digamos, Huawei intenta proveer una tecnología al mundo que podría asimilarse como si en la época de la Guerra Fría Estados Unidos particularmente hubiera permitido que la KGB dominara y manejara las redes de telefonía. Bueno, y voy redondeando, la guerra comercial de tarifas reciente entre Estados Unidos y China, y finalmente, actualmente hoy, tenemos la pandemia del coronavirus, que todavía no sabemos exactamente si es un hecho provocado, un hecho de la naturaleza, o eventualmente un hecho aprovechado por China para tomar predominancia. Cuando uno, digamos, analiza todos estos hechos concatenados, se da cuenta de que son muchos, en muy poco tiempo, simultáneos, y en todos están los actores globales, están las superpotencias atrás. Está Estados Unidos, está Rusia y está China indefectiblemente en todos. Entonces, concluyendo, digamos, hemos pasado de una etapa de la disuasión nuclear a una etapa de una disuasión convencional. Las grandes potencias tienen fuerza militar suficiente, no nuclear, sino convencional, para producir daños y autodestruirse a un nivel inimaginable. Entonces no sabemos si vamos a llegar efectivamente a una confrontación. Hay un pensador americano, un profesor, un politólogo, Graham Allison, que habla de la trampa de Tucídides y que rememora la famosa historia griega entre Atenas y Esparta, y Tucídides dice que el ascenso de Atenas le imprimió tanto temor a Esparta que en esa competencia derivaron una guerra devastadora. Y se pregunta, ¿estará Estados Unidos en condiciones de evitar la trampa de Tucídides, es decir, de evitar esta conflagración bélica a gran escala contra China? Bueno, esto es una pregunta que queda abierta, pero no necesariamente el hecho de que tenga que llegarse a una conflagración convencional de carácter militar abierto, por ejemplo en el Mar de la China, que es una zona sumamente conflictiva actualmente, ello no iría en contra de mi tesis de que estamos atravesando la Tercera Guerra Mundial, que es una guerra no lineal, atemporal, que no tiene inicio, pero que está en curso, que no sabemos si tiene fin, que no sabemos si es un continuo de conflictividad, una guerra de caos, una guerra, digamos, intermitente, y una guerra que, digamos, también se proyecta geopolíticamente en todo el mundo. Si ustedes miran un mapa van a ver que China está completamente bloqueada. Al norte por países ambiguos, ambivalentes como Mongolia y Kazajistán, y al sur en el Mar de la China, van a ver que también está rodeada por países que son aliados de los Estados Unidos, Japón, Australia, Vietnam, Hong Kong, Taiwán, ¿no? Son países o áreas que ponen en jaque a China, mientras que China ha lanzado, para contrabalancear esa desventaja geopolítica estratégica,
una agresiva campaña en África y también en el patio trasero de los Estados Unidos, en Latinoamérica, lo cual nos pone a nosotros en una gran encrucijada de saber si vamos a ser nosotros también escenario de un conflicto internacional otra vez, o si vamos a tener la lucidez de poder evitarlo. Así que bueno, con esto más o menos les doy un pantallazo, y yo después les voy a compartir un paper un poco más extenso, donde desarrollo con mayor fluidez todos estos temas, pero era idea mía en esta exposición brindarles un panorama general y ponerlos a pensar si estamos o no transitando en una guerra que tal vez ni siquiera necesite de cañones. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Semería. Muy interesante. Nos podemos preguntar si creemos o no que estamos transitando o comenzando a transitar la Tercera Guerra Mundial. Yo que vengo del mundo de las empresas, cada día se habla más del concepto VUCA, ¿no? De la volatilidad, la incerteza, la complejidad de variables, la dificultad para interpretar y la ambigüedad, ¿no? Eso seguro que está. Antes de proseguir con nuestro próximo expositor, quisiera agradecerle al diputado Carlos Fernández, que está acá presente, se lo ve en cámara. El diputado es presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados. Diputado, muchísimas gracias por acompañarnos. También omití presentar a Jerónimo Morales. Jerónimo Morales es experto en estrategia y defensa y es profesor de grado y posgrado en la Universidad Austral. También es investigador. Así que, Jerónimo, muchas gracias también por acompañarnos. Bueno, vamos a darle ritmo y presentar al próximo expositor, que en realidad no necesita demasiada presentación, lo voy a hacer igual por método, pero es el doctor Carlos Escudé. La ponencia del doctor Escudé se titula El futuro de la globalización en el mundo post-pandemia. Repito, el futuro de la globalización en el mundo post-pandemia. El doctor Escudé es PhD en ciencia política de la Yale University, con estudios previos en Oxford y en la UCA. Es investigador principal del CONICET. Fue profesor visitante en Harvard y en el Instituto Ortega y Gasset de Madrid. Es autor de 21 libros. Carlos, no sé si hay alguno más, pero es lo que tengo yo registrado acá. 21 libros. Fue distinguido con la Orden Bernardo de O'Higgins por su defensa de la paz con Chile. Eso solo merecería un aplauso colectivo. Y en el año 2003, la Universidad de Trent University en Canadá, le confirió el Ashley Fellowship por considerarlo, lo voy a decir en inglés porque es como lo expresó originalmente la Universidad de Trent en Canadá, likely the most distinguished political theorist in Latin America. Así que, sin más, doctor Escudé, lo escuchamos. No, un minutito, está en mute, un segundo. Todavía no. Ahí está, a ver. ¿Estamos? Sí. Bien, magnífico. Bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la presentación, por la invitación. Es decir, estoy muy complacido por el hecho de estar con ustedes. Hace poco dije en una entrevista, mi peluquera no puede trabajar. El camarero del café de la esquina no puede trabajar. Como ellos hay muchos otros. ¿Por qué? Porque debe evitarse la circulación del virus. La consecuencia es que en aras de la salud pública, esos miembros de la clase trabajadora se quedan sin ingresos y muchas veces se quedan sin comer. Marina la peluquera se queda sin comer para proteger la salud de los argentinos y al hacerlo probablemente ponga en peligro su propia salud y la de su familia. Esta es la más alevosa violación de los derechos de propiedad de la mayoría que se haya visto, a no ser que, por otra vía, se lleve a cabo una redistribución masiva del ingreso que le devuelva a gente como Marina todo lo que hemos quitado.
Esto que planteo no es antiliberal. Se basa en los conceptos que he propuesto en mi libro Festival de Licuaciones de 2006 e implica extender el principio liberal del respeto a la gran propiedad privada al respeto también liberal de la pequeña propiedad privada. Lo que acabo de decir está a tono con la doctrina social de todas las grandes religiones y lo está con el derecho natural, pregonado tanto por el filósofo liberal John Locke como por el escolástico católico Santo Tomás de Aquino. La única solución justa es la redistribución del ingreso a favor de los pobres, que son las víctimas socioeconómicas de la política de cierre de actividades adoptada como respuesta al COVID-19. Ellos subsidian nuestra salud con su hambre. Esta es una anomalía mucho mayor que la de privación generalizada de libertad, que en alguna medida todos padecemos. Se los obliga a dejar de trabajar con el consiguiente lucro cesante para salvaguardar la salud del conjunto. El derecho natural exige que la sociedad devuelva sus pérdidas a quienes no han podido trabajar por culpa de disposiciones impuestas por los gobiernos. Pero, a no ser que se produzca una rebelión de las masas, esta justa exigencia, basada en el derecho natural, no se va a materializar, porque los pobres no tienen poder. El conjunto de la sociedad seguramente recuperará su libertad, hoy cercenada, pero los pobres no recuperarán el lucro cesante que les fue impuesto por la fuerza. Los gobiernos y las empresas importantes inevitablemente intentarán recrear un orden parecido al que regía antes de la pandemia. No obstante, existen dos motivos importantes por los que el orden post-pandemia será diferente del que conocimos hace solo 2 meses. Ambos están ligados al temor que COVID-19 siembra entre nosotros. En primer lugar, es probable que cierta medida de distanciamiento social esté para quedarse, con consecuencias económicas enormes. Las configuraciones de asientos en los aviones, por ejemplo, van a admitir solo un pasajero, donde antes en clase económica había 2 o 3. Muchas aerolíneas van a quebrar. Digámosle adiós a los grandes cruceros de nuestro tiempo. Olvidemos también al Colón o al Met de Nueva York, tal como los conocimos. Allí habrá un espectador por cada 2 o 3 butacas actuales. Los precios van a ser astronómicos y los cantantes más cotizados ya no van a venir a Buenos Aires. Por cierto, la extraordinaria experiencia cultural global que ha gozado mucha gente de clase media de mi generación. Imagínense, yo he estudiado en 3 continentes. Con mi mujer hemos visitado 47 países. Eso hay que olvidarlo, nunca más, ¿no es cierto? La experiencia, ese tipo de experiencia va a quedar limitada a los verdaderamente pudientes. Además, el fútbol y otros deportes profesionales, tal como los conocemos, estarán finiquitados. Nunca más se llenará el Monumental. El mercado de pases de grandes jugadores desaparecerá. Messi será solo un jubilado rico y Boca volverá a ser un club de barrio o casi. Etcétera, etcétera. Bares, cafés, restaurantes no volverán a tener sus características actuales. Además, también es dable preguntarse sobre el amontonamiento futuro de gente pobre. ¿Cómo será? ¿Qué efectos sanitarios producirá? ¿Serán acaso más felices que la clase media durita y distante del futuro próximo? Vamos a estar todos con nuestros barbijos, ¿no es cierto? Con nuestras cosas. Es decir, ¿tendrán un olor especial como los pobres del film surcoreano Parásitos? Pero estos cambios, productos del aislamiento social engendrado por la pandemia, probablemente se complementarán con otros cambios más importantes
provenientes de una causa emparentada pero diferente. Como sugerí, el COVID-19 nos ha enseñado que en cualquier momento puede surgir otro virus, aún más poderoso, que condene a nuestra especie a la extinción. Esto fue pronosticado por el extraordinario estudio del historiador de Chicago, William McNeill, titulado Plagues and People, de 1976, que nos dice que desde la aparición del SIDA, los microorganismos lanzaron una ofensiva contra la salud humana, comillas, generándose una auténtica ruptura del antiguo equilibrio entre anfitriones humanos y organismos infecciosos. Agrega que a medida que el siglo XX se cerraba, parecía seguro que las infecciones estaban regresando. Recuerden que él escribió esto en 1976, ¿no? Después hay una reedición de la década 90 con un prólogo especial. Bueno, aquí agrega que a medida que el siglo XX se cerraba, parecía seguro que las infecciones estaban regresando, comillas, readquiriendo su vieja importancia para la vida humana. Afirma que los médicos han comenzado a reconocer que sus intervenciones, cada vez más poderosas, tuvieron el efecto inesperado de acelerar la evolución biológica de gérmenes de enfermedad, inmunizándolos a sucesivas formas de ataque desde la medicina. No se equivoquen, ¿eh? Esto es una tercera guerra mundial, pero es una guerra mundial entre el hombre y el bicho. Si la ciencia se ocupó principalmente de ovnis, la escatología del mundo real deberá enfocarse en las pestes. Son la auténtica amenaza existencial que la especie humana ha enfrentado en el pasado y que junto con el cambio climático sigue enfrentando en el presente. Por ese motivo, el orden económico neoliberal, hasta hace poco vigente en gran parte del mundo, se verá hackeado por la percepción de que la salud pública es una cuestión de seguridad nacional. Se potenciarán las voces que exigen un papel más importante para el Estado nacional, porque no se puede confiar en una división internacional del trabajo que deje en manos de países extranjeros la producción de bienes como respiradores artificiales, tomógrafos, jeringas o barbijos. Esta tentación mundial a afianzar la autonomía nacional no se limita a la salud pública. Gracias al Brexit, el Reino Unido probablemente termine de desechar la idea de que le conviene eliminar paulatinamente la agricultura, importando alimentos y concentrándose en producciones en las que es más competitivo. No debe correr el riesgo de pasar hambre, como sucedió durante la Segunda Guerra Mundial. Hay que cuidar a la gente. Y paralelamente, la Unión Europea es cada vez menos prestigiosa entre los europeos, porque es incapaz de proteger a sus ciudadanos como puede hacerlo un Estado nacional. En este contexto, no es sorprendente que el gobierno argentino haya optado por abandonar las negociaciones externas del Mercosur, cerrando el camino a nuevos acuerdos de libre comercio con países como Corea del Sur, Singapur, Líbano, Canadá y la India. Si consideramos que la crisis económica provocada por la pandemia pone en riesgo la estructura productiva de los países, comprometerse con nuevos tratados de libre comercio es como jugar a la ruleta. Por otra parte, esta reciente decisión local de abandonar las negociaciones externas del bloque regional ilustra una tendencia más general, el debilitamiento, aunque sea solo parcial, de la premisa liberal, más bien pseudo-liberal, de que el lucro material incesante es la prioridad del orden político nacional. ¿Para qué ser tan ricos? Esta pregunta la podría hacer el Paco Francisco, ¿no? ¿Para qué ser tan ricos? ¿No es mejor ser más sanos o estar más inmunizados? La riqueza no es necesariamente el objetivo supremo del liberalismo histórico. En todo caso,
lo fue la libertad. Por cierto, desde que en 1972 el Club de Roma publicó un conocido informe elaborado por científicos del MIT titulado The Limits to Growth, los límites del crecimiento, muchos comprendimos que el planeta no puede sobrevivir a la actual dinámica de crecimiento sin fin. Un crecimiento sin fin que para colmo no se verifica en un país como Argentina. El aumento de la población, los límites de la producción agropecuaria, los efectos nocivos de la expansión de la producción industrial, el agotamiento de los recursos no renovables y la contaminación son factores que se combinan, se potencian entre sí para hacer inviable al planeta en pocas décadas más. No obstante, a pesar de las conclusiones de este y otros estudios, las conductas de estados, empresas e individuos no se modificaron y se necesitó una pandemia para que el interés común de la especie se percibiera como tangible e incontrovertible. Parece que solo el desafío planteado por un virus podría poner coto a la irresistible persuasión de las filosofías del egoísmo. Es probable que a partir de la pandemia, la humanidad llegue a la conclusión de que la eficacia económica no debe seguir siendo el principal objetivo de los gobiernos respetables. No obstante, sigue plenamente vigente el dilema del prisionero. Se intuye que el Estado debe tener el poder presupuestario necesario para defender la salud pública de sus ciudadanos, a la vez que se comprende que este cuidado no puede ser confiado a otros estados. Por eso es probable que cuando superemos la pandemia y las economías vuelvan a funcionar, crezca el papel de los estados como límite al mercado mundial. Y es probable que la protección de los ciudadanos se convierta en el objetivo principal de los gobiernos. Es lo que conjetura John Gray, ex catedrático de LSE y propulsor del liberalismo agnóstico, una actitud filosófica cuya fundación atribuye al gran Isaiah Berlin. Para mí es una gran satisfacción comprobar que en la opinión de pensadores importantes como Gray, el mundo se mueve en la dirección que pregoné sobre las políticas exteriores en mis trabajos sobre el realismo periférico. Para el caso de países periféricos como el nuestro, desde 1992 auspicio políticas exteriores ciudadano-céntricas, orientadas más hacia el bienestar de la gente que hacia el poder de los estados. Y ahora, gracias al virus, el mundo entero parece inclinarse por políticas públicas más orientadas hacia la salud de la gente que hacia el lucro incesante. En tal sentido, reitero que se modifica la definición misma de la seguridad nacional. Para decirlo en términos simples y reduccionistas, no hay seguridad si no se tiene la capacidad autónoma de producir una enorme gama de bienes relacionados con la medicina y la salud. Esto implica sacrificar parte del lucro proveniente del libre mercado, que se angostará. Nada de tratados de libre comercio que limiten la autonomía de los estados individuales para asegurar un nivel aceptable de salud pública. En otras palabras, en temas de salud pública, gana Obama sobre Trump. No proteger a la población general con planes de salud financiados por el Estado es suicida, porque en el caso de una gran pandemia futura, la población no protegida puede hacer colapsar las instalaciones médicas, sanitarias y hasta funerarias que hacen posible que el resto de la sociedad esté tranquila. Que los cadáveres se acumulen en las aceras de Guayaquil o Nueva York es contrario a la seguridad nacional ecuatoriana o norteamericana y podrá generar nuevas pestilencias.
La especie humana es un emprendimiento común, y si la competencia geopolítica impide la colaboración entre los estados, entonces los países individuales deberán hacerse cargo de la cuestión en sus territorios y dar prioridad a la salud de sus ciudadanos como una cuestión de seguridad nacional que amerita el sacrificio de algunas ganancias materiales. Es lo que nos pasa hoy. Con su lucro cesante, la peluquera Marina subsidia mi salud. Cuando termine la pandemia, Marina deberá ser resarcida, pero la salud pública deberá seguir siendo fuertemente subsidiada por otros medios que deberemos pagar entre todos. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Escudé, por su presentación. Vamos a pasar a nuestro próximo panelista, el señor Pablo Rossi, quien reflexionará sobre el tema titulado Contagio y control, los peligros institucionales desde la pandemia. Pablo Rossi es periodista, analista y política en radio, es periodista y analista político en radio y televisión, autor de ensayos políticos como La libertad o barbarie y Populismo nunca más. Y en nuestra opinión, Pablo Rossi es parte de una tradición de grandes periodistas intelectuales argentinos, de la cepa de Mariano Grondona. Pablo, un verdadero placer contar con tu presencia aquí. Te escuchamos. Un segundito. Bueno. Ya estás. Ahí. Vale. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Les agradezco enormemente, te agradezco, Pablo, la presentación que me excede, pero sí me acoplo al recuerdo de mi querido maestro Mariano. Y la verdad que me interesa, y he seguido con mucha atención las dos anteriores propuestas, el doctor Carlos Escudé, a quien hace mucho que no tenía el placer de escuchar, y me congratulo en eso, y a Gustavo Semería, y a alguien que admiro mucho como Ricardo, lo considero un amigo intelectual, al doctor Ricardo López Murphy. Con este espacio que me saca un poquito de la coyuntura y de la vorágine de la radio, propuse Contagio y control, los peligros desde la pandemia, los peligros institucionales, porque verdaderamente pensar en seguridad en tiempo en que los equilibrios se han roto en todos los ámbitos de la vida, de la organización humana, es muy complicado, porque la palabra seguridad se amplifica y se torna una prioridad, pero en la medida en que se torna una prioridad, se torna también un conflicto que ya escapa a los conceptos habituales de seguridad, como seguridad pública en términos de las fuerzas del servicio público o las Fuerzas Armadas. Hoy hay una seguridad del sistema sanitario mundial. La pandemia pone en jaque justamente la seguridad mínima, la salud mínima y vital. La seguridad económica, la seguridad alimentaria. Por lo tanto, en un momento de implosión de las organizaciones políticas, económicas, de los modelos, vaya si es complejo plantear la cuestión de la seguridad. Yo creo que hay dos elementos que hoy se entroncan y se interrelacionan fuertemente. Obviamente lo global y lo local. Hasta no hace mucho tiempo lo global tenía, desde Marshall McLuhan, su planteo de la globalización en términos de la teoría de la comunicación, a hoy hemos visto una aceleración de lo global. Creo que no sé si de la cual podemos ser absolutamente conscientes. Nuestras generaciones, las distintas, lo que se ha acelerado la vida, lo que se ha acelerado nuestras formas de vida, nuestras formas de intercambio, nuestras maneras de pensar, de vivir el mundo que nos toca.
Lo local y lo global han vivido y conviven en permanente desafío. Bueno, de hecho, lo han planteado en términos de defensa nacional, lo local versus las estrategias internacionales, globales. Hay algo que leí de Julio Burtman, del sociólogo Julio Burtman, hace muy poco que me pareció muy interesante. Hay que pensar lo global incluso desde una dinámica propia que exceda lo internacional. Lo global en términos verdaderamente planetarios, una dinámica planetaria. La salud y el medio ambiente adquieren proporciones de una globalidad que las relaciones internacionales clásicas no pueden abordar, porque no hay que negociar en materia de ambiente o de salud. Hay tal interrelación en un efecto dominó que hoy estamos viendo en la velocidad de los cambios y del contagio que ha desnudado esa fragilidad de la organización internacional, de todas las estructuras de las organizaciones internacionales. De hecho, lo más claro, y hace poco lo compartí en radio con el europarlamentario y escritor Esteban González Pons, del Grupo Popular de los representantes españoles. Él pidió perdón y llamó al Parlamento Europeo a tener un acto de humildad y de pedir perdón a los europeos. Porque Europa no tomó jamás el paradigma de la salud como una cuestión europea. Evidentemente, ante la pandemia, las naciones han reaccionado clásicamente con sus sistemas de salud, con sus fronteras, cerrando las fronteras, las cuarentenas, los confinamientos, el aislamiento social, ha puesto en jaque justamente y casi ha burlado la Organización Internacional en materia de salud pública. Bueno, de hecho, la Organización Mundial de la Salud, más allá de los intereses de las superpotencias y de sus socios y de la destemplaza de Trump, ha tardado en dar una respuesta, ni que hablar de la propia Europa. Pero en esa relación entre lo local y lo global, hoy nos damos cuenta, y el coronavirus y el COVID-19 es una materia bien pedagógica, de que ya no podremos hablar de un fenómeno local, aislado, aldeano, propio, porque los desafíos por delante de este mundo interconectado lo impedirán. Entonces, ¿a qué nos enfrentamos? Hay visiones en desarrollo, a mí me fascinan y las sigo con mucha atención. Casi las plantearía hoy en esta oportunidad, tomándome una licencia como dicotómicas o con miradas con distintas expectativas. La del surcoreano Byung-Chul Han, que desde Alemania nos advierte sobre el feudalismo chino, el feudalismo tecnológico chino, el autoritarismo del Partido Comunista Chino como organización eficaz, pero no solamente de China, de la respuesta de los países asiáticos en general, de una Corea del Sur, que tiene poco que ver con el sistema político chino, de Taiwán, de Singapur. Una respuesta de una disciplina social que tal vez nos llevaría mucho, y no sería yo el experto, sino muchos de los que están aquí, a analizar, más vinculada a la filosofía milenaria de los chinos. El otro día charlaba sobre esto con José Mujica y me planteaba, ¿no?, que a veces se le achaca, y tomo la posta de eso, a el fenómeno chino o la amenaza china, como si la ambición totalitaria del conocimiento o de la vigilancia digital se diera solo en el comunismo chino. Y me recordaba, con mucha razón y astucia, bueno, que hoy hay un control de la individualidad y una penetración de lo privado, como bien lo señala Byung-Chul Han en sus trabajos, dado por nosotros mismos, entregados con absoluta libertad a los gigantes tecnológicos, que cada vez más, a través de algoritmos, conocen cada uno de nuestros movimientos, nuestros deseos, presentes y futuros. Google, Facebook,
por donde estamos también en este momento compartiendo nuestros pensamientos, tienen la ambición de adelantarse incluso a nuestras necesidades, deseos y requerimientos. Por lo tanto, el desafío de lo global se va a plantear, me parece, en la aceleración del mundo analógico hacia el mundo digital. En este momento hemos cambiado lo que sería un formato clásico, aunque ya el teletrabajo, las teleconferencias, esto existía, hoy se transforma en una manera de vivir. Está transformándose la economía de tal manera en que estos momentos de compartir experiencias han llegado a quedarse, para quedarse. Y muy probablemente lo que estemos en presencia es de una aceleración de estas tendencias. Entonces, de este paso del mundo analógico al mundo digital, ¿qué quedará en el ámbito institucional? ¿Qué haremos con las frágiles democracias de Occidente? Si el paradigma, vamos a ponerlo así, si el paradigma de la vigilancia totalitaria, del sistema de créditos a los ciudadanos chinos, de la ambición de conocernos a través de nuestros teléfonos celulares, todos nuestros movimientos, desde un panóptico que hasta burlaría la imagen del mundo feliz de Huxley de 1984. Si eso es lo que hoy se pone en valor como la posible mayor eficacia frente al coronavirus, ¿qué harán nuestras democracias liberales defensoras del individuo? ¿Cómo velaremos por las formas de la democracia frente a la ambición autoritaria, la pulsión autoritaria, diría yo? Los estados de excepción generan una cesión de derechos indudable, lo estamos viendo, una cesión de derechos que no importa de qué manera se estén administrando, de la mejor manera, con las mejores intenciones, con la bonomía de líderes razonables, sensatos, o cediéndoselas a líderes autoritarios con perversas intenciones de un control que llegue para quedarse y se instale definitivamente. ¿Quién podrá saberlo? Me decía González Pons, estamos cediendo y muchas veces lo hacemos de una forma tan desapercibida, tan automática. ¿Qué pasará cuando estos derechos, estos datos que estamos cediendo a los gobiernos queden en su poder y ya no sirvan solo para combatir la pandemia? ¿Se devolverán al individuo y recuperaremos parte de lo que hoy es una bandera de Occidente, el sistema de protección de datos, que ya sé que, por supuesto, vía los conflictos que ha habido con la última elección estadounidense, con el hackeo al sistema electoral, las denuncias de la piratería rusa, etcétera, etcétera, las explicaciones que tuvo que dar Mark Zuckerberg en Europa. Digo, más allá de esto, Europa todavía lucha, y Occidente, por la protección de nuestros datos individuales. Uno de los desafíos que vamos a enfrentar es si a la vigilancia total, que puede ser, como lo plantea otro filósofo, Yuval Noah Harari, el israelí, que tiene una visión mucho más positiva o cooperacionista, lo vamos a hacer por obligación de los gobiernos y los estados o por la cesión cooperativa individual de cada uno de nosotros para que, por ejemplo, este teléfono que tengo aquí tenga la capacidad de auscultarme, de escanearme para saber mi estado de salud y poder compartirlo en tiempo real con otros ciudadanos que estén cerca mío y sean anoticiados de si yo soy portador de este virus o de un futuro virus. Esta información se compartirá en forma cooperativa y horizontal o pasará por un gran servidor manejado por el poder central de turno que advertirá a cada uno de nosotros en un movimiento radial de una nueva forma de dictadura digital. En nuestro país estamos todavía muy lejos de los paradigmas tecnológicos surcoreanos o chinos. Vaya, estamos pidiendo barbijos.
estamos tratando de comprar elementos básicos de un sistema de salud casi desmantelado. Estamos acuarentenados, encerrados, porque nuestros políticos saben perfectamente que nuestros sistemas de salud ya eran precarios antes del coronavirus. Y no sé si es porque se han enamorado del sistema de la cuarentena, porque los ha tentado una vez más el autoritarismo, o porque es la única manera de transitar una economía que cruje en este momento de coma inducido en el que está y que Ricardo seguramente podrá explicar mucho mejor que yo. Lo que sí sé es que en la medida en que otorguemos superpoderes, de la forma en que sean estos superpoderes, sea porque decidimos voluntariamente y con disciplina social hacer caso a una medida preventiva de salud, o sea porque aceptemos un poder central que sea un poco más autoritario que de costumbre, deberíamos bregar y establecer mecanismos de simetría indispensable. A un superpoder ejecutivo debe oponérsele de frente un superparlamento, por ejemplo. Bueno, tenemos un parlamento que ni siquiera llega a ser parlamento. Todavía está debatiendo el reglamento para debatir. Sé, y está aquí el diputado Fernández asistiendo, no es peyorativo solo o pretende serlo en forma masiva contra nuestros parlamentarios, de ninguna manera. Solo digo que entre nuestra democracia precaria, de baja intensidad, diría Guillermo O'Donnell, sabemos cuáles son nuestros puntos flacos. Byung-Chul Han plantea que el futuro próximo puede darse como una sociedad que se asemeje a una gran zona de seguridad, toda una zona de seguridad, donde los ciudadanos podamos ser permanentemente analizados, escaneados, casi como en una cuarentena lineal, atemporal, intermitente, o bien una biopolítica que permita tener acceso ilimitado al individuo. El concepto de biopolítica está siendo muy discutido por algunos filósofos últimamente. La simetría del ciudadano frente a un Estado que está ganando terreno y legitimidad desde el punto de vista de ser la herramienta para combatir la pandemia, vuelve a poner en jaque el viejo paradigma del individuo frente al Estado. No estoy seguro que el Estado o todos los Estados estén en condiciones de triunfar. Creo que, por ejemplo, en países como el nuestro, tenemos antes que nada preguntarnos ¿qué Estado? ¿Cuál Estado? Un Estado recaudador que aprisiona a ciudadanos, 6, 8 millones de ciudadanos, para poder emitir casi 17 millones de cheques, que tiene la presión tributaria más alta de las del mundo y tiene una contraprestación de servicios de las más bajas. Ese Estado intentó ser políticamente enaltecido, reconstruido, revalorizado en los primeros días de la pandemia. Con el transcurrir de estos días hemos visto que, claro, lo conocemos demasiado bien a este Estado. Tuvimos la compra escandalosa de alimentos con sobreprecios, que por supuesto venían de larga data, solo que con la lupa de los ciudadanos puesta es mucho más visible e irritante. Y venimos, para cerrar, de una noche, la de anoche, en donde volvieron a sonar las cacerolas. Y sonaron más extensamente que lo habitual. Encerrados, confinados, muchos pensarán, estamos también anestesiados. A mí, no sé qué pasará con el resto, me dio una luz de esperanza, de que hay una ciudadanía vigilante, que por supuesto no ha logrado todavía tener una clase política muy diferente a la media de lo que somos o de lo que hemos logrado a lo largo de esta decadencia de presión de 70 años. Pero, que no obstante eso, parece no resignarse.
Si se puede crear en el futuro un sistema de vigilancia sofisticado, temo, y habrá que seguir con mucha atención las negociaciones de nuestro gobierno con China, porque China ha sido muy hábil y el profesor Semería ha dado los ejemplos en su enumeración de lo que ha pasado en África con la penetración china en materia económica y social. Vamos a tener que ser muy cuidadosos y seguir con mucha atención la contraprestación que estemos negociando con China. Porque hoy son barbijos, son un puñado de respiradores artificiales, pero no hacen nada sin pedir a cambio. Y lo que piden a cambio siempre es estratégico y a largo plazo. Por caso, deberíamos cuidarnos de no ser en América Latina el país africanizado de China en el futuro. Porque si fuera así, también estaría la tentación de nuestros futuros gobernantes de aplicar una vigilancia al estilo chino. Y ahí es donde tenemos que estar atentos. No quiero vaticinar nada, ni profetizar nada, porque no sabemos todavía ni cuáles son los síntomas, ni si el sistema inmunitario, inmunológico propio puede responder a futuro de tal o cual manera con el coronavirus. O sea que todas las profecías se hacen trizas frente a esta pandemia. Pero sí sé, o quisiera aquí dejar bien claro, que me parece que si se pueden crear sistemas de supervigilancia, sistemas informáticos, donde el Estado nos vigile, nos controle, también debemos exigir simétricamente uno igual de auditoría y control. Por eso contagio y control, y cierro con esto. El autoritarismo será contagioso, los sistemas de vigilancia individual serán contagiosos, tendremos cooperación de superpotencias que estén tal vez en un juego, otra vez en un juego mundial, disputándose, no con Trump, estoy seguro, pero tal vez con el próximo presidente norteamericano, si no fuera Trump, alguien que pueda disputar ese imperialismo soft de los chinos, esa ayuda humanitaria que va conquistando el corazón de las naciones y de los políticos a través de la ayuda, de las hambrunas futuras, de esas superasistencias que estarán por venir. Digo, si rápidamente se importarán esos sistemas de control, debemos exigir igual los sistemas de auditoría. Auditoría y control para saber qué harán con nuestros impuestos o qué harán con los datos de nuestra vida privada. Finalmente, decía Guillermo O'Donnell, la democracia está muy claro, y nos ha quedado muy claro a los argentinos durante mucho tiempo, no es un bien renovable, como el aire, como el agua. Es un bien no renovable. No lo cuidamos y muy probablemente, sin darnos cuenta, una noche nos vayamos a dormir y al día siguiente habremos perdido el mínimo de las libertades que una democracia aceptable, que un sistema democrático exigible puede devolvernos. Yo convoco a que estemos muy atentos a estos movimientos, porque el coronavirus puede ser una pandemia que nos revele una tercera guerra mundial o una gran oportunidad para volver a defender al individuo frente a poderes absolutos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo. Muy interesante tu ponencia también. Bueno, vamos a pasar al próximo y último panelista. Antes de ello, quisiéramos pedirles que todas las preguntas que puedan tener, utilicen un botón que pueden encontrar abajo en el programa, que dice preguntas y respuestas o Q&A, depende de qué idioma tengan la plataforma. Y ahí pueden mandar las preguntas. Traten de identificar, por favor, a quién se la quieren dirigir, y vamos a estar seleccionando algunas por una cuestión de tiempo. Vamos a poder cubrir todas, pero cubriremos la mayor cantidad de preguntas posibles. Y desde ya, muchísimas gracias a todos los que están participando hoy. Somos 145 personas en este momento, más la repetición que hay en Facebook. Estamos calculando alrededor de 300 personas. Bueno,
Vamos a presentar al doctor Ricardo López Murphy. El doctor López Murphy fue ministro de Economía en la Argentina, fue ministro de Defensa, fue candidato a presidente, es académico de número y profesor universitario. Los temas sobre los que tratará la exposición del doctor Murphy serán la inserción en el mundo, el Mercosur, los problemas con los presos y algo que nos debería interesar bastante es cómo hacer para salir de todo esto. Doctor López Murphy, adelante, por favor. Buenas tardes a todos, gracias por la invitación. Voy a tratar de hacer y de respetar la limitación temporal que tenemos en nuestras exposiciones. Voy a comenzar señalando que la crisis de la pandemia es la crisis más grave que ha vivido la humanidad en los últimos 200 años, excede cualquiera de las otras experiencias, incluso las guerras mundiales, en términos sobre todo económicos. La caída del nivel de actividad económica y sus consecuencias sociales van a ser devastadoras, tanto para los países avanzados económicamente como para los países emergentes, para no mencionar para los países pobres. No está claro por qué ocurrió un fenómeno de esta magnitud, porque en realidad, si uno mira objetivamente, los números de mortalidad son extremadamente bajos, o sea, probablemente estén en el 1 por 10.000 de los habitantes. Sin embargo, por muchas razones, el fenómeno de la pandemia creó un pánico colectivo extraordinario que indujo reacciones de hace 700 años. Las cuarentenas vienen de la peste bubónica, de las técnicas que se usaron allá en el siglo XIV, y volvimos a usar esa técnica probablemente por un pánico colectivo incontrolable que solo pocos países pudieron evitar. Yo digo el ejemplo por excelencia y el caso que hay que mirar y que va a haber que mirar después de estos hechos, es el caso de Suecia, donde no procedió de esta manera, no procedió Taiwán tampoco de esta manera, no procedió Corea de esta manera, no procedió Hong Kong, no procedió Singapur, y creo que ellos van a mostrar al final de la historia, es una hipótesis de trabajo, que el pánico no fue un buen consejero. Pero cualquiera fuera la razón, el mundo, la economía del mundo se ha derrumbado, y luego de la pandemia vamos a tener un mundo más pobre, un mundo marcadamente más pobre para los países desarrollados y para los países emergentes. Un mundo más pobre significa que van a pasar varios años antes de que podamos recuperar los niveles de vida del 18, 19 a escala mundial y en el país. Eso nos va a poner condicionantes a todos los países de características dramáticas, por dos razones. Primero, porque nos va a requerir un esfuerzo de ahorro y de acumulación que las sociedades del siglo XXI no están acostumbradas a hacer. Y segundo, porque al revés de lo que opina mucha gente, los estados van a quedar quebrados, van a quedar con deudas extraordinarias, superiores a las que acumularon en la Segunda Guerra Mundial, y eso va a limitar enormemente la capacidad de los estados de actuar, porque para actuar hay que tener recursos, y los estados van a quedar muy debilitados en sus capacidades fiscales para actuar. Por lo tanto, atribuirle más rol al Estado cuando un Estado quebrado no sigue para mí el sentido común, es decir, los pone, es decir, al darle más responsabilidad al que está más débil y más desarticulado, no se sigue con inteligencia. Segundo, y acá mi hipótesis es diferente de algunos de los preopinantes, creo que el caso del Mercosur lo revela. Argentina
propuso alejarse del Mercosur, ahora ha dado la vuelta a esa estrategia, ha retrocedido sobre esa estrategia y ha vuelto a demostrar su colaboración, porque el mundo del futuro me parece a mí que va a requerir la mayor eficacia económica. Cuando uno es pobre, necesita ser mucho más eficaz que cuando uno es rico. Los errores que se puede permitir en la prosperidad no son los que se puede permitir en la pobreza. Y si algo ha revelado la economía de mercado, la integración al mundo, es su inmensa capacidad para crear prosperidad. Y acá viene una precisión que es imprescindible. Una precisión que es imprescindible. Es verdad que del paradigma que yo me ubico, más es preferible a menos. O sea, yo prefiero tener más recursos que menos recursos. Eso me parece una cuestión de ser, porque si tengo más recursos, puedo abordar los problemas con más posibilidades, tengo más presupuesto disponible. Eso no quiere decir que yo tenga que seguir una estrategia que sea insostenible, ni en materia de salubridad, ni en materia de medio ambiente. No es cuestión de ser rico depredando los recursos, eso no es ser rico, eso es ser insostenible, eso es no hacer bien las cuentas hay que hacerlas intertemporalmente, a lo largo de la generación, no en la fotografía, sino en la película. Y acá viene una historia. ¿Quiénes han hecho políticas más insostenibles? Bueno, yo voy a dar un ejemplo que es un clásico. La política que se siguió durante el kirchnerismo en materia energética era probablemente la política más dañina al medio ambiente que uno se puede imaginar. El mundo ya se hubiera sobrecalentado si el conjunto del mundo hubiera seguido las políticas de subsidiar el consumo de energía, que es en última instancia el principal factor contaminante de la atmósfera. O sea, la cuestión no es ser pobre, la cuestión es tener más recursos con un criterio de sustentabilidad, con un criterio de poder darle a la próxima generación más posibilidades que las que hemos tenido. Y acá viene un segundo punto vital. ¿Cuáles han sido los países que han podido reaccionar con más eficacia frente a la pandemia? Los países del norte de Europa, organizados, disciplinados, presupuestariamente sólidos, como los nórdicos, como Holanda, como Alemania, o los países presupuestariamente descalabrados como España e Italia. Huelga la respuesta. Están Italia y España desesperadamente pidiendo auxilio a sus socios europeos para que los rescaten de los problemas previos y de los problemas actuales. Y lo mismo pasa acá en América del Sur. ¿Cuáles han sido los países que han podido seguir una estrategia más integral, más amplia, que han podido comprar los test, la cosa más elemental para batallar contra la pandemia, poder testear? Pero para poder testear hay que tener recursos para comprar los test. En ese caso, Chile ha estado al comienzo testeando 20, 25 veces más que nosotros, ahora testea 8, 9 veces, Uruguay 5 o 6 veces más que nosotros. ¿Por qué testean más? Porque tenían economías ordenadas. Si algo es terriblemente peligroso para la salud pública, es seguir una estrategia de un Estado quebrado como el argentino, donde no tiene moneda, donde tiene un fisco descalabrado, donde tiene un sistema tributario agresivo. Yo lo voy a poner en términos muy sencillos para nuestra audiencia. Nosotros tenemos un sistema tributario nórdico y un sistema de servicios públicos haitiano. En esas condiciones es natural que tengamos un proceso de desintegración. Al revés, nuestros vecinos han tenido la capacidad de ordenar sus presupuestos, de ordenar su moneda, venían de crisis parecidas a las nuestras, y eso les dio una gran eficacia para atender no solo los problemas de la salud pública, cualquiera de los otros problemas. Véanlo muy simple. ¿Qué país ha desarticulado su fuerza de defensa más que Argentina? Porque ahí es donde la descapitalización, como en la energía, se ve más fácil. Nosotros nos hemos quedado totalmente descapitalizados por un Estado quebrado. Entonces,
para la salud pública, para la defensa, para la seguridad, lo mejor es tener un Estado solvente. Y el Estado solvente surge de una economía próspera, no surge de un país quebrado. Por eso la lógica central es: elijamos un sistema que tenga la aptitud de crecer rápidamente, y ahí yo no tengo duda. El sistema de libertades ha demostrado una eficacia formidable respecto a los sistemas autoritarios. Valga por caso, Cuba era 5 veces República Dominicana en 1959, el 70% hoy de República Dominicana. El sistema colectivista la quebró. No digo lo de Venezuela porque eso supera la imaginación. Donde se han aplicado remedios colectivistas, a los países le ha ido muy mal. Donde se han aplicado los programas basados en la libertad, la iniciativa privada, el intercambio con el mundo, lo que se ha visto es la prosperidad, y eso se ve en el este de Asia, se ve en Europa, y se ha visto incluso en nuestra propia geografía. Se ha visto hoy, es el día de la Constitución Nacional. Si algo hizo la Constitución de Alberdi fue crear un sistema de reglas de juego que produjo el milagro de la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad de este siglo, del siglo XX, más extraordinario que se vio en el mundo. Ese es el camino que debe seguir Argentina. Para salir de esto vamos a requerir mucho esfuerzo externo, mucha cooperación externa. Yo creo que si se siguiera un modelo autárquico, no solo Argentina, el resto del mundo, lo que nos espera son horas muy oscuras y experiencias muy amargas, como ocurrió en la década del 30. Pero yo diría con más precisión, nosotros, nos guste o no nos guste, vamos a estar limitados externamente por la pérdida de credibilidad que tenemos. Nos va a ser muy difícil acceder al crédito externo. Vamos a tener que reconstruir nuestro sistema de ahorro interno. Para reconstruir nuestro ahorro interno, vamos a tener que sanear la moneda y sanear el fisco. No hay alternativa. Y lo vamos a tener que hacer asignando nuestros recursos con más eficacia. Ahora, si uno quiere producir medicamentos y alimentos en una economía integrada al mundo, no digo en nuestro caso, digo los casos, eso es perfectamente factible. Uno subsidia ese sector como una suerte de seguro. Es igual que que gastar para la defensa. Cuando el gasto en defensa es eficaz, es porque no se va a usar. Los seguros son buenos cuando no se utilizan. Ahora, no saben lo que es la circunstancia cuando uno tiene un siniestro y no tuvo seguro. Esa es la lógica. La lógica es crear las condiciones que nos den los recursos para lidiar con nuestra adversidad. Es inevitable que en el caso de una pandemia, donde hay fuertes externalidades, hay un rol del Estado, un rol ordenador. Ahora, yo digo, los ciudadanos, yo cuando me cuida el Estado argentino estoy aterrado. O sea, yo creo que nos podemos perfectamente proteger a los ciudadanos de mayor edad con otros riesgos y seguir una estrategia, ¿no?, de esa cuarentena extrema que me parece que nos va a empobrecer de una manera dramática. Y digo, es un Estado que en el medio de las cuarentenas, Pablo Rossi citaba la reacción de ayer. La reacción de ayer es que ese Estado, este gobierno, está conducido de una manera que nos pone en pánico a los ciudadanos aún encerrados. Porque ¿a quién se le ocurre que es una prioridad liberar homicidas y violadores? ¿A quién se le ocurre que eso es un fenómeno que solo es explicable desde una perspectiva abolicionista, de creer que los culpables son la sociedad de los actos delictivos? Y esa estrategia creo que ha conmovido aún en el encierro a nuestra sociedad de una manera extraordinaria, ¿no? A mí no se me ocurre una estrategia más errónea. ¿Qué es lo que habría que haber hecho? Bueno, es muy simple. Liberar a la gente de más de 65 años que no tenga rasgo de peligrosidad, liberar a los que no han cometido delitos violentos para hacer espacio en la cárcel, no liberar a personas que son peligrosas por su edad, peligrosas por su conducta, peligrosas por su antecedente. A mí me parece que eso no necesita más abundancia. Y voy a concluir con la salida.
La salida necesita en el mundo y en nuestro país reconstruir las finanzas públicas, porque vamos a tener estados extraordinariamente endeudados que van a estar inhabilitados. Yo siempre uso el ejemplo del 45. ¿Por qué pudimos ser estatistas en el 45, 46, 47? Porque a precio de hoy había 200.000 millones de dólares de reserva en el Banco Central y precios externos de nuestras commodities que eran 5 o 6 veces los de actuales. No tiene nada que ver la Argentina empobrecida de hoy, fragilizada, con la Argentina de la salida de la Segunda Guerra Mundial. Dios nos libre y nos guarde que con la pobreza de medio que tenemos, lo que intentemos sea seguir un camino de ampliar la órbita del Estado. Al revés, el Estado tiene que poder hacer lo que no ha sabido hacer en esta oportunidad: la salud pública, la movilización de sus recursos, dotar a sus Fuerzas Armadas y a sus Fuerzas de Seguridad de todos los medios, a sus trabajadores de la salud de todos los medios, y no tener esa sensación de precariedad y vulnerabilidad que exhibieron a lo largo de la crisis, porque el Estado se dedicaba a subsidiar tareas disparatadas, a mantener una inmensa cantidad de gente fuera de la actividad de ganar el pan con el sudor de la frente y a descalabrar nuestros valores morales. Por eso mi perspectiva es hacia el futuro. Si queremos seguir una estrategia Estado intensiva, piensen que no hay con qué financiarla. No estoy diciendo una apelación a los valores, que es verdad. A mí, aunque hubiera recursos, tampoco me gustaría, porque creo que el rol central del Estado es proteger los derechos individuales, crear las condiciones para justamente permitir la creatividad, la empresarialidad, el emprendedurismo, los factores que le dan la base económica a la sociedad que permite financiar, eso sí, las tareas imprescindibles del Estado en defensa, en seguridad, en salud pública, en educación, en medio ambiente. Bueno, espero que hayan escuchado una versión más matizada y diferente, y que se genere lógicamente el intercambio que era inevitable en estas circunstancias. Muchas gracias por la oportunidad. Doctor Ricardo López Murphy, muchísimas gracias a usted, sumamente interesante, al igual que el resto de las presentaciones. Y sí, efectivamente, creo que todos los que estamos participando de este webinar estamos viendo distintos aspectos de la realidad, distintas perspectivas, en muchos casos complementarias, en otros no tanto, pero en cualquier caso sumamente interesantes y estimulantes. Bueno, vamos a hacer debido al tiempo que tenemos, que está ya muy escaso, vamos a hacer una pregunta para cada participante. Vamos a empezar por una pregunta dirigida al doctor Semería. Gustavo, te leo la pregunta. Dice: a raíz de lo que dice sobre conflictos de baja intensidad, países como los latinoamericanos tendrían que tener ejércitos pequeños, pero de intervención rápida, como las fuerzas especiales. Esa es la pregunta. Bueno, es una pregunta muy, muy compleja. Recién lo dijo bien el doctor López Murphy. Los países latinoamericanos, me voy a referir a Argentina en particular, va a salir de esta crisis en una situación de quiebra absoluta. Es decir que, digamos, la idea de mantener ejércitos es una idea esencialmente cara. Y tenemos que preguntarnos con qué recursos vamos a poder mantenerlos. Existe, ¿no es cierto?, esta idea general de tener pequeños grupos no existe. Esta es una fantasía, esto de tener ejércitos pequeños de fuerzas especiales. Los ejércitos, la Argentina tiene un territorio enorme, es el 8º territorio a nivel mundial, tiene fronteras extensísimas. Entonces, digamos, la idea de la pregunta, entiendo a dónde apunta, pero no la voy a responder así. Ejército eficiente, Fuerzas Armadas de rápida movilidad, financiables, y un aspecto muy importante es el de las reservas. Digamos, Estados Unidos está movilizando las reservas, muchos países del mundo tienen en condiciones sus reservas. Argentina no tiene reservas.
Es decir, todos los años egresan de los liceos militares cadetes que pasan a integrar las reservas, pero que, digamos, quedan con un membrete, con un cartel, un diploma y, digamos, luego son completamente olvidados. Ahí hay un recurso humano enorme de gente muy calificada que habría que empezar a ver cómo se la incorpora, cómo se la entrena, cómo se la financia, porque es mucho más barato que mantener un ejército regular. O sea, las posibilidades que tenga Argentina después de esta catástrofe de poder instrumentar fuerzas armadas potentes y poderosas como las que debería tener son limitadísimas. Ahora bien, el mundo va a requerir alineaciones y la Argentina va a tener que pensar de qué lado va a estar alineado en esta, que yo entiendo es una guerra mundial. Va a estar del lado de China, va a estar del lado de Occidente, yo espero que esté del lado de Occidente, por supuesto, ¿no? Y ese mundo en conflicto global es posible que requiera tropas, como lo requirió en la Segunda Guerra Mundial, de la cual Argentina estuvo ausente y pagó, por su ausencia, enormes costos en los años subsiguientes, pero enormes costos. Yo creo que el profesor Escudé sabe muy bien eso porque alguna vez leí un trabajo de él al respecto. Bueno, entonces, la cuestión de la alineación en estos momentos de definición mundial es fundamental y la Argentina tiene que tener una claridad porque los errores que se cometan luego serán muy difíciles de subsanar. Entonces, redondeando para no hacerlo muy extenso, Fuerzas Armadas altamente profesionales, en el número que se pueda financiar, ni chico ni grande, lo que se pueda financiar. Para eso, como dijo el doctor López Murphy, el Estado debe concentrar los pocos recursos que quedan en las funciones esenciales. Basta de secretarías de bicicleta y tenemos a los soldados que no tenemos para darles borseguíes. Basta de secretaría, de la subsecretaría, de la coordinación, del apoyo territorial y de todas estas cuestiones que son realmente un insulto a la inteligencia, y concentrar el Estado argentino en las pocas funciones esenciales que debe cumplir bien, entre ellas la seguridad y la defensa. Tenemos que tener buenas tropas, bien pagas, profesionales y darle mucho sentido a las reservas. Gracias. Gracias, Gustavo. Vamos a una pregunta para Pablo Rossi. Pablo, la pregunta dice, ¿cuál es su opinión sobre la reciente postura argentina respecto al Mercosur? Bueno, claramente por el recálculo que hizo el gobierno, creo que fue un inmenso error. Creo que Argentina no tiene un canciller a la altura del desafío, no digo ya de las relaciones políticas internacionales habituales, ya para eso me parece que el canciller Solá no es o no sería la persona indicada, y menos para una situación extraordinaria como se está viviendo. Con lo cual creo que independientemente que la política internacional sea una decisión del presidente o de un gobierno, y no de un solo no de un funcionario como el canciller, es errada por lo que planteaba Ricardo López Murphy, y creo, en definitiva, o espero, no creo, espero que sea la salida global y local de esta catástrofe, de la catástrofe propia y del desafío global, que sea mayor cooperación. Una cooperación que evidentemente encuentre complementariedad. No una libertad de mercado a ciegas, que creo que también se deberá recalcular y se deberá repensar en términos de prioridades geopolíticas. Por eso decía, en términos de lo que Burman llama una dinámica propia de lo geopolítico, de lo global, ¿no? La salud y el medio ambiente deberán encontrar una respuesta cooperativa global que exceda a lo que hasta hoy se ha hecho a nivel mundial. Y en ese plano Argentina está obligada a encontrar la eficacia, como dice Ricardo. La única manera de encontrar eficacia es abriéndonos a la cooperación en tanto nosotros podamos brindar algo que otros eficaces necesiten. Y en la complementariedad y en la eficacia tratar de encontrar una moneda, una organización impositiva, una idea de país que creo debería estar asociada
a un componente regional. No solamente fue equivocada la decisión, burló el Tratado de Asunción. Argentina, nadie puede ser socio en la que quiero. Nadie puede irse de un ámbito de conjunto, de cooperación menos internacional, simplemente porque a mí se me ocurre que en esta coyuntura no puedo sumarme a lo que mis socios hacen. Obviamente que el Mercosur es o ha sido, según sus mentores, sus promotores, lo escuchamos en la palabra de los expresidentes de Brasil, de Argentina en su momento, una idea que jamás llegó a pasar quizá una cooperación aduanera. Pero evidentemente la idea de cerrarnos, de cerrar aún más la economía, de aislarnos, el aislacionismo, en la tragedia sin moneda y dependiendo ocasionalmente de una ayuda como la de China, me da escalofrío. Por todo eso me parece que fue errónea la decisión del Mercosur, se ha dado marcha atrás y me parece que hace falta allí un replanteo profesional del plan de relaciones exteriores de la Argentina. Muchas gracias, Pablo, muy clara tu respuesta. La próxima pregunta es para el doctor Carlos Escudé. Es una pregunta bastante larga, la voy a tratar de sintetizar, Carlos. Dice así: ¿cuántas verdades sagradas respecto del comportamiento humano quedarán en pie después de la pandemia? ¿Qué valores sobrevivirán y cuáles serán revisados? Y si la sociedad no quiere ser cuidada por un organismo centralizado, ¿quiere que le repita la pregunta? Ah, perdón, está con el... No se lo escucha, un segundito. Ahora sí. Bien. ¿Se me oye? Sí, perfectamente. Bueno. Bueno, la pregunta la verdad es que me resulta un poco confusa, pero tengo un aporte que hacer en ese plano, ¿no? Lo primero que yo quiero decirles es que yo no vengo en estos tiempos a un foro ni a ningún otro foro a hacer política a favor o en contra de una bandería argentina, independientemente de que pueda tener, ¿no es cierto?, afinidades en algunas cosas con algunos sectores, y ausencia de tales afinidades con otros sectores o con el mismo sector en otras cuestiones. ¿No es cierto? Yo tengo mis opiniones políticas, pero esta es una circunstancia muy particular, ¿no? Acá, digamos, yo vengo a reflexionar sobre una crisis existencial que enfrenta la humanidad. Lo que dijo López Murphy cuando opinó, con razón, que esta pandemia es la crisis mundial más grave de los últimos 100 años, y dijo, por añadidura, que es más grave que las 2 guerras mundiales, fue sumamente acertado y coincide totalmente con lo que yo dije. La pandemia nos enfrenta a unas circunstancias existenciales sin precedentes. Moralmente, me parece una maravilla que toda la humanidad comparta la misma aflicción. ¿Cuándo antes ha sucedido ahora? Ha sucedido esto, estamos todos preocupados por el mismo tema, ¿no es cierto? De esta manera, si se me permite la exageración, la peste se convierte en una especie de nueva revelación. Aporta una espiritualidad potencial sin precedentes. Gracias al coronavirus, ha comenzado una nueva era. Como acabo de decir, es la primera vez en la historia mundial que el interés común de toda la especie se presenta tangible e incontrovertible. No me vengan con China, Estados Unidos, ¿no es cierto? Es decir, este o aquel otro esquema económico. Estamos frente a una crisis existencial de la humanidad, ¿no? Es decir, si esta crisis se profundiza, destruirá el poder de persuasión de las filosofías del egoísmo. Esta es la gran oportunidad que tenemos de superar esa persuasión, ¿no es cierto? Por otra parte, digamos, mientras dure la crisis, está claro que algunas pequeñeces humanas, como el boato y el alarde de opulencia, pierden todo su valor egoísta. Yo ni siquiera me puedo hacer un traje, ¿no es cierto? Es decir,
¿cuál es la clase alta y la clase baja en este momento? En este momento la clase alta es la que puede pagar un delivery y la clase baja, ¿no es cierto?, es la que tiene que salir a robar para comer, ¿no? Las diferencias se acortan muchísimo. Regresamos a nuestra esencia humana. Frente a quién nos vamos a pavonear si estamos escondidos en nuestras casas o deambulamos solitarios para comprar víveres en algún almacén vecino. Es decir, da lo mismo poseer un yate que no tenerlo, ¿no es cierto? Es decir, lo cual es algo maravilloso, somos todos iguales. Se nos brinda la oportunidad de adquirir sabiduría. La pandemia entonces nos mejora moralmente. La sección deportiva de un periódico reciente, anunciaba: cruje el fútbol. Si el aislamiento global va más allá de la mitad de año, hasta los clubes poderosos le temen a la quiebra. Y yo me pregunto, ¿sugiere entonces que los clubes, entre comillas, volverán a ser clubes? ¿Boca volverá a ser de la Boca, sin sponsors y sin participación en un desnaturalizado mercado de jugadores? A mí me parece una maravilla. Y estoy seguro que el Papa está de acuerdo. Y conste que yo soy un católico que se hizo judío, ¿no es cierto? Es decir, pero bueno, esa es mi modesta opinión. Muchísimas gracias, doctor Escudé. Muy claro su punto de vista. Así que muchísimas gracias. Bueno, vamos a la última pregunta. Antes, ya después de hacer el cierre, que le vamos a pedir unas palabras, 2-3 minutos de cierre al diputado Fernández. Y por último, para redondear todo el webinar, al doctor Morales Rins. Bueno, la última pregunta es para el doctor Ricardo López Murphy. Una de las 37 preguntas que tuvimos, elegimos una por pailista, dice: ¿no cree que habrá países que sabrán aprovechar las oportunidades que ofrezca esta pandemia? De ser así, ¿cómo sería y qué países del primer mundo y cuáles de la región? Yo creo que siempre en las crisis hay oportunidades, porque obviamente después del terrible golpe que vamos a sufrir todos, a nivel del mundo, a nivel de la región, a nivel del país, habrá estrategias que comprendan las posibilidades nuevas y habrá quien insista en repetir errores anteriores. Yo por eso creo que es muy importante tener la mente abierta. Yo siempre pensé que la generación de las presidencias históricas tuvo una gran lucidez de pensar el mundo. En particular, yo siempre recuerdo que es el menos citado, el presidente Avellaneda, la inmensa lucidez de ver el mundo que había que construir. En esa línea de trabajo, yo creo que van a aprovecharla muy bien los que sepan que la catástrofe que vivimos tiene que ser una oportunidad para corregir nuestros errores. Mi sensación es que países del norte de Europa, Holanda, Alemania, los países nórdicos, van a ser como los países del este de Asia, Corea, Japón, Taiwán. Taiwán sobre todo ha sido formidable. Yo lo veo poco citado, pero fue el que con mucha claridad vio venir la pandemia, le avisa a fines de diciembre, principio de enero, a la Organización Mundial de la Salud la gravedad de lo que venía, y la verdad es que el tema se ocultó, se escondió. Eso es lo que genera tanto conflicto en el mundo. ¿Por qué los taiwaneses lo vieron y por qué no se prestó atención a ello? Entonces, yo tengo la sensación que si va a quedar algo de esto, es de una enorme, inmensa revolución digital. Yo no sabía usar esta computadora como la sé usar ahora. O sea, he tenido un training extraordinario. Hablo todos los días por Zoom, viajo por el mundo, por Argentina, como no lo había hecho antes. Me parece que va a haber una revolución digital extraordinaria que desgraciadamente es muy asimétrica. O sea,
la revolución digital está muy vinculada al capital humano, y en ese sentido el este de Asia y los nórdicos, Alemania, Holanda, los veo en gran aptitud de aprovechar un mundo muy digital, y los veo en menos aptitud a los países latinoamericanos. En particular, porque no le dimos la relevancia a las grandes enseñanzas de nuestros próceres históricos. Alberdi y Sarmiento nos hubieran puesto muy claro en esto, eran muy lúcidos para ver nuestros problemas. En realidad, Sarmiento descubrió las ideas del capital humano mucho antes de que llevara a muchos premios Nobel a ganar sus lauros. Y probablemente la aptitud de capital humano sea decisiva en el mundo que viene, más que los recursos naturales. Por eso, si yo tuviera que hacer un énfasis para el futuro, yo diría, leamos a Alberdi y Sarmiento, ordenemos el fisco, ordenemos la moneda, integrémonos al mundo, fomentemos el capital humano. Piensen ustedes, yo soy profesor de la Universidad del SEMA. Nosotros tenemos 180 cursos simultáneos en este momento. No se paró una clase, los cursos se dan naturalmente. Yo digo, ¿cuántas escuelas de gestión estatal en los barrios más limitados de Argentina pueden reiterar esto? Por eso, desgraciadamente, la crisis es una crisis que crea asimetría entre el este de Asia, el norte de Europa, el sur de Europa y los países de África y de América Latina. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Reponer esa diferencia a marcha forzada. Tenemos que reponer una institucionalidad fiscal, monetaria, organizativa de nuestro Estado y de la iniciativa privada que sea muy vigorosa. Y tenemos que probablemente hacer un inmenso esfuerzo en la formación de capital humano para empezar a decir las cosas desagradables que nadie dice. Por ejemplo, las vacaciones este año las tenemos que perder, porque yo soy optimista que el mundo va a lograr finalmente la vacuna y la terapia contra la enfermedad. No veo, voy a ser sincero, yo no veo los aviones despoblados. Yo creo que eso lo vamos a recuperar. Lo vamos a recuperar no inmediatamente, pero yo espero que esté la vacuna y esté el tratamiento. Y en esas condiciones vamos a tener que marchar a ritmo forzado para recuperar el capital humano y la lógica que nos hizo grande como país. Ganar el pan con el sudor de la frente, educar al soberano, poblar nuestro territorio y afianzar lo que nos dice el preámbulo, la defensa y la seguridad para que el nuestro sea un país atractivo al mundo, atractivo a las inversiones, atractivo para nuestro proyecto, y no un país que genere esa sensación de agobio, de frustración, de pérdida de horizonte. Esa es nuestra tarea. Esa oportunidad va a estar si tenemos un liderazgo lúcido, si entendemos los dilemas que enfrentamos. Y esto, como decía el profesor Escudé, primero un problema de diagnóstico. Tenemos que entender qué es lo que ha pasado y cuáles son nuestras oportunidades. Yo estoy seguro que no va a ser sencillo y simple elucidar cuáles son nuestras alternativas, pero en un debate inteligente me parece que van a ir surgiendo, y espero que rumbiemos para el lado donde más posibilidades le demos a nuestro pueblo y a nuestra gente y a nuestra propia historia y a nuestro país. Muchísimas gracias, doctor López Murphy. Bueno, vamos a entrar en modo de cierre. Le vamos a pedir al diputado Carlos Fernández, presidente de la Comisión de Defensa de la Honorable Cámara de Diputados, si puede darnos su perspectiva de lo que ha sido esta discusión. Si puede, diputado, trate de no excederse de 3 minutos en la medida de lo posible. Muchísimas gracias. Muy breve, muchas gracias a ustedes por reiterarme la invitación. Esta es la tercera jornada que participo, tan o más interesante que las otras dos. Felicito a Visión 21 por esta iniciativa, que me parece que nos da un marco y una oportunidad de reflexión interesantísimo para analizar lo que está sucediendo hoy en el mundo y en particular en nuestro país. Muy breve, me parece que podemos sacar
4 grandes líneas de las exposiciones que hemos escuchado. Lo escuchábamos a Semería, me parece que planteó que lo que está pasando no es producto de la aparición de un cisne negro, sino de cuestiones o tendencias mucho más profundas, y en eso nos marcó un escenario que golpea por el impacto que genera, y está claro que allí se produce una tensión no resuelta entre el multilateralismo y los nacionalismos o el crecimiento por parte de Estados-naciones. El doctor Escudé, que nos planteó también una fuerte dicotomía entre salud y economía, las dos tensiones o la tensión que se genera hoy entre esos dos conceptos y cómo de alguna manera esto tiene un impacto enorme en la sociedad que nos toca vivir. Rossi, que nos planteó con claridad una línea muy, muy contundente de tensión entre libertad y autoritarismo, digamos. No desconozco, comparto el criterio, digamos, yo creo que el Parlamento debe funcionar, soy parte de los diputados que concurrió a Buenos Aires, porque entendíamos de que era imprescindible dar un corte y comenzar a funcionar. El Parlamento tiene que funcionar, debemos volver a ser una república, no puede exclusivamente funcionar el Poder Ejecutivo. Así que comparto totalmente el concepto. Y esto del individuo contra el Estado, o el individuo de alguna manera fagocitado por el Estado. El doctor López Murphy, que con una claridad meridiana planteó esa dicotomía que existe entre la eficacia y la sostenibilidad y el desorden y la ineficiencia. Digo, la Argentina hace muchos años que es el producto del desorden y la ineficiencia. Y voy a mencionar solamente un ejemplo que tomó Estado Público muy fuerte en los últimos días, que fue el episodio de los capitanes de pesca allí en la milla 200, quejándose por la pesca ilegal, por pesqueros de otros países que estaban realizando una depredación de nuestros recursos ictícolas. Y digo, para no hacer una cuestión partidaria ni partidista, digo, la realidad es que esto es una cuestión que nos viene sucediendo hace ya muchos años. Es el producto de nuestra falta de visión estratégica respecto a la discrecionalidad con la que tenemos que manejar las inversiones que realiza el Estado. Tenemos el control que tenemos por los medios que tenemos. Esta es la realidad. Entonces tenemos vigilancia, pero no tenemos control. Y si no tenemos control sobre un elemento central, como son nuestros recursos, que nos hacen perder cientos de millones de dólares anuales, bueno, imagínense el resto. Entonces me parece que esta crisis que estamos viviendo, la tenemos la obligación de transformarla en una oportunidad. Ahora, para transformarla en una oportunidad tenemos que ser lo suficientemente inteligentes como para resolver cada una de estas tensiones que tan eximiamente han planteado los panelistas que me precedieron. Tienen un equilibrio entre sí. Si logramos resolver adecuadamente ese equilibrio, vamos a ser capaces de generar un país viable, como tenemos la obligación de hacer. Así que en este sentido no quiero extenderme, simplemente reiterar mis felicitaciones a este tipo de iniciativas. Creo que es lo que hace falta para generar la masa crítica capaz de plantearnos la base para definir políticas de Estado, que es lo que me parece que es imprescindible que hagamos los argentinos para retomar la senda que nos marcaron aquellos que nos dieron origen como nación. De eso se trata hacer patria hoy. Esperemos estar a la altura de las circunstancias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted, diputado Carlos Fernández. Muy interesante sus conceptos. Y vamos a entonces cerrar el webinar con las palabras del Magister Jerónimo Morales Rins, quien va a hacer una síntesis de toda la jornada que vimos hoy. Jerónimo, adelante, por favor. Bueno, muchas gracias, Pablo. Muchas gracias a los expositores que realmente nos han iluminado con reflexiones muy interesantes desde muy distintos lugares y sobre muy distintos temas. Yo quiero, digamos, en una situación de crisis, digamos, coyunturalmente volver a Darwin, ¿no? O sea, no sobreviven los más fuertes, sobreviven los más adaptables. Está claro que no somos los más fuertes.
está claro que no tenemos un Estado fuerte, está claro que esta sociedad tiene muchas debilidades. Pero creo que los planteos de cada uno de los expositores, desde distintos lugares, nos indican cómo adaptarnos, de qué manera necesitamos adaptar los valores, adaptar las instituciones, adaptar los controles, adaptar la institucionalidad y las prioridades del Estado para poder encarar este desafío. Si somos exitosos en la adaptación, bueno, eventualmente esta crisis no podría servir más como una oportunidad que como un problema. Quiero destacar en esto también no solo la presencia de expositores, sino la presencia de un diputado nacional, un representante de los ciudadanos involucrado en esto. Creo que, humildemente, digamos, este es el aporte de Visión 21, de generar un ámbito en el cual intercambiemos ideas, intercambiemos opiniones, visiones y propuestas para el desafío que viene la Argentina. Seguiremos en esto en sucesivas jornadas. Así que bueno, más que nada agradecerles a todos los expositores, realmente nos han aportado mucho en el día de la fecha, agradecerles a todos los participantes, porque eso le da sentido a esto también, y bueno, muchas gracias y buenas noches para todos. Buenas noches, vamos a dar entonces por cerrada la reunión de hoy. Muchísimas gracias a todos. Y buen fin de semana.